Cuadernos de campo. La cueva de la Pileta, en Benaoján, Málaga, es una cueva especial, riquísima, desconcertante. La cueva se descubrió en 1905 por el agricultor José Bullón, cuyos descendientes aún gestionan la cueva. Solo se excavó durante las primeras décadas del 20 para encontrar abundante material de una extensa cronología de entre 150.000 años de antigüedad, el periodo neandertal, hasta unos 1800 años antes de Cristo, en el Bronce pleno, en el que la cueva quedaría clausurada por un muro de piedras levantado por sus entonces ocupantes. Durante casi 4.000 años nadie entró en la cueva, lo que nos ha permitido que llegue intacta hasta nuestros días. Iniciamos nuestro recorrido. Desde los 3 puntos rojos, marcados sobre una estalactita, las salas y los paneles de pintura se suceden en competencia de formas y figuras bellísimas, como la de la yegua preñada en el reducido santuario o los caballos posiblemente auriñacienses con más de 30.000 años de antigüedad, conviviendo en respetuosa armonía con pinturas mucho más recientes, como las neolíticas y calcolíticas, que serían dibujadas entre 6.000 y 2.000 años antes de Cristo aproximadamente. Si las pinturas paleolíticas bien pueden considerarse como de las mejores de Europa, no le quedan a la saga los espectaculares y sucesivos paneles neolíticos que llegan a su apogeo en la Sala del Lago. Se estiman que existen más de 3.000 motivos dibujados en la cueva. Nos detenemos absortos ante la figura del gran pez para reflexionar sobre todo lo visto. ¿Qué cronología tienen las pinturas a lo largo de la cueva? Una de las cosas más singulares que atesora la cueva de la Pileta es precisamente el largo recorrido cronológico que tienen las pinturas y grabados que digamos que están plasmados sobre sus paredes. Estaríamos hablando que haciendo una estimación digamos bastante plausible, estaríamos hablando entre 40.000 años aproximadamente y 2.000 años antes de Cristo para las pinturas más recientes, es decir, un rango cronológico grosso modo de 40.000 años en el cual la Pileta tiene una vigencia como lugar de expresión simbólica de distintas comunidades humanas. En principio, el concepto que podríamos evocar para comprender cómo ha funcionado la Pileta es parecido al de las catedrales, es decir, es un agregado de elementos que van construyendo un edificio que constituyen al final una realidad que es la suma de los conceptos iconográficos vigentes en cada época. Estos pintores del Neolítico, Calcolítico, cuando entran en la cueva, ven las pinturas que tienen miles de años, ellos no lo saben, pero las respetan. Los conceptos de estilo que están vigentes en cada época se van incorporando de manera que se agregan a los anteriores, pero no como una contradicción, sino como una suma, ¿no? En la Pileta hay una serie de rasgos que definen prácticamente todos los paneles, tanto de arte paleolítico como de arte asignable a la prehistoria reciente. Y es que están situados en lugares en los cuales, primero, es muy fácil de visualizarlo y, en segundo lugar, tienen un componente escenográfico, es decir, permiten la agrupación de pequeños grupos, de un número determinado de personas, que pueden contemplar desde distintos puntos un panel en el cual se expresa en el lugar central toda una serie de motivos relacionados con la vigencia de cada iconografía, ¿no? Pero además yo creo que eso está evocando a la perfección el funcionamiento de la Pileta como un lugar de agregación de las distintas comunidades humanas durante más de 40.000 años. Impresiona la solemne resonancia de este litófono de las profundidades, usada en las ceremonias del Paleolítico. Los Beatles visitaron la cueva en 1969 y Ringo Starr improvisó una salmodia que fue grabada por la BBC. Descendemos a la primera de las galerías inferiores y la riqueza de sus pinturas nos desborda. Unas manos en positivo, en carbón, probablemente con más de 30.000 años, se sitúan sobre el dibujo de lo que parece ser un gran rinoceronte. Las sorpresas se suceden. En la sala de los serpentiformes aparecen dibujadas unas formas sinuosas y atormentadas con paralelos muy antiguos en cuevas francesas. Pero el panel más singular, el más desconcertante, se nos aparece sorpresivamente en la sala de las tortugas. Unas formas y signos extraños conforman una composición armónica en la que destacan misteriosos óvalos con apéndices y trazas, signos abstractos y muy complejos que gritan algo importante
que no sabemos escuchar. Descendemos por una galería, casi una chimenea de acusada pendiente. Abajo, en las salas conocidas como el Jardín y el Ciprés, aparecen unos restos humanos y dos manos pintadas en positivo, plegadas en forma de zarpa de fiera, que nos emocionan y conmueven. Miguel, en un sitio inaccesible de la cueva, que tuvo que ser muy difícil, ¿no? En aquellos momentos, en un panel que se ve muy bien, se visualiza de lejos, aparecen estas manos, un grito estremecedor al tiempo, una señal de clan, no lo sabemos. ¿Cómo la hicieron y qué crees tú que significa? La técnica es muy particular porque se impregnaron las manos de arcilla de la propia cueva, pero tuvieron muchísimo cuidado en aplicar esa arcilla y la mano de forma que fuera como un tampón. Con sumo cuidado se representan tanto la palma por una parte como cada uno de los dedos doblados, de manera que el resultado final parece la garra de un felino. En un panel tan grande, solo esas manos. En este lugar tan recóndito, tan inaccesible, tan difícil de llegar a él, solamente encontramos 4 esqueletos de mujeres jóvenes de 18 o 24 años y solamente estas 2 manos. No hay ningún resto de cerámica, de metal, de cualquier tipo de ajuar como ocurre en la prehistoria reciente en el sur de la península ibérica. Evidentemente es un enigma. Después de un prolongado descenso espeleológico, ¿no?, a la parte más profunda de la cueva, nos encontramos pues una gran sorpresa, ¿no? No solamente esas manos pintadas en positivo, sino 4 cadáveres, 4 enterramientos en principio, que ¿cómo interpretáis? Lo estamos interpretando como relacionados con las pinturas que tenemos en el entorno, porque primero los patrones de enterramiento del prehistoria reciente en Andalucía siempre están asociados a los restos humanos, cerámicas, siles, otros tipos de elementos, y aquí estos restos humanos están totalmente desprovistos de todo tipo de ajuar, o sea, no tienen asociado ningún tipo de elemento. Otra de las pautas es que están extendidos, o sea, los pospaleolíticos siempre están, la mayoría de las veces, flexionados, ¿no? Entonces las pautas de depósitos corresponderían con momentos muy antiguos, como estaba hablando, con momentos paleolíticos. O sea, no tenemos cerámica, están extendidos y además yo veo una cierta escenografía, ¿no? Están como unas capillas muy bonitas. Exactamente, están colocados en ciertos lugares, digamos, recogidos, ¿no? Con techo y demás, ¿no? Abandonamos la pileta con la certeza de haber visitado uno de los grandes santuarios paleolíticos, al que acudirían gente de todos los lugares. Sus pinturas, antiguas, antiquísimas, parecen aún gritar al futuro. Por eso, miles de años después, seguimos emocionándonos ante su belleza y misterio.